Hola Nutrinetas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola. Me da mucho gusto verlas y verlos a todos ustedes que nos siguen en nuestro programa de Nutrinetas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de ¿qué te estás tragando? Es lo de la campaña que hemos estado viendo a partir del 5 de noviembre. Yo creo que pues tenemos mucho que empezar a discutir cómo ven Nutrinetas. Esto es algo bastante interesante y que tenemos mucho que aportar. ¿Cómo Así se sienten es. ustedes al respecto? Hay que ir cambiando la conversación. Yo creo que Ha sí. Y yo creo que ha todos... generado muchísimas reacciones, ¿no? Yo creo que de manera pues natural que ha generado estas reacciones y por eso pues creo que era importante hablar desde otro lugar, ¿no? De este tema y tratar de contextualizar qué falta o qué hay en la evidencia, qué se está diciendo en las asociaciones académicas, en el área de Exactamente. Yo creo salud, que eso, para contextualizar y decir para que por qué causa ese, ¿no? Pues por estas razones, ¿no? No es nada ¿Para más qué causa todos estos sentimientos, no? Porque todavía nos sentimos, de cierta manera, es una adecuada campaña. Yo creo que aquí es donde nosotros, por eso Un quisimos poco ver más de esta antecedente, ¿no? discusión, Perdón. Así platicar en este también. programa. Sí, todavía nos falta esta parte, porque desde hace el 5 de noviembre, este jueves 5 de noviembre, se informó que una historieta elaborada por Rafael Barajas El Fisgón, que ya comenzó incluso la distribución entre niños, adolescentes y ciudadanos, bajo la misma premisa de que si se trata de un libro de texto, pues es parte de una campaña nutricional. Entonces nos informaron que esta historieta, ¿qué te estás tragando?, se va a entregar casa por casa a fin de exhibir algunos de los hábitos de mala alimentación en los que incurrimos millones de ciudadanos, ¿sí? Esta caricatura llamada, bueno, de parte del Fisgón, fue elaborada, algo muy interesante que revisé, fue elaborada a partir de información y conceptos de la Secretaría de Salud y denuncia el pobre contenido nutricional de productos industrializados y sobre todo este contenido señala que la obesidad y la hipertensión pues son elementos claves para el desarrollo de varias. Entonces, todo esto lo que ha emprendido estas campañas sobre estas batallas contra la mala alimentación de los ciudadanos y la falta de alternativas nutricionales, pues también se han enfocado a esta parte de la población más pobre y vulnerable. Entonces, marcaron esta estrategia que era informar a la población sobre los daños que los alimentos procesados estaban, sobre todo, que puedan causar daños al organismo en las personas y sobre todo sobre niños, adolescentes, niños y niñas y adolescentes. Entonces se ve este amplio efecto también con el nuevo etiquetado de productos, que señala precisamente el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, y que ha contribuido a que tengamos nosotros más opciones y criterio a la hora de seleccionar algún producto. Pero a mí me gustaría analizar, antes de seguir con toda esta discusión que queremos, principalmente que hagamos unas definiciones, porque todo este preámbulo de lo que se ha llevado con la campaña y ver lo que nos dice la norma oficial mexicana con algunas definiciones es, primero, recordar que es promoción de la salud. Y promover a la salud es un proceso que permite que nos fortalezca los conocimientos, las aptitudes y actitudes de las personas para que podamos participar corresponsablemente en el cuidado de la salud y para optar estos estilos de vida saludables. Cuando queremos lograr esos estilos de vida saludables, nos habla la definición, facilita el logro y la conservación de un adecuado estado de salud individual y colectiva mediante actividades, 3 tipos de actividades. Necesitamos participación social, necesitamos comunicación educativa y educación para la salud. Cuando hablamos de participación social, involucra a la población, involucra autoridades, tanto públicas, sectores sociales, privados, y hay diferente programación, ejecución y evaluación de programas, ¿sí? Y esto pues necesitamos fortalecer a través de nuestro sistema, eso es participación social, pero una comunicación más educativa se va hacia esquemas novedosos y creativos, y yo creo que eso fue lo que quisieron lograr con esta campaña, porque es lo que nos dice la definición, es un desarrollo de esquemas novedosos y creativos de comunicación sustentado en técnicas de mercadotecnia social, para producir y difundir mensajes de alto impacto, que es lo que estamos ahorita comentando, en fin de reforzar esos conocimientos relativos a la salud y a promover conductas saludables. Pero realmente estas campañas, ¿cómo se están dirigiendo? Y por último, para ya dejar esta información sobre la mesa, para que empecemos con esta discusión, hablamos de educación para la salud.
Y hablar de educación para la salud ya lleva un proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, que permite a través de un intercambio y análisis de información desarrollar esas habilidades, que modifiquemos actitudes con el propósito de que podamos inducir comportamientos para cuidar la salud individual y colectiva. Entonces, realmente creo que todavía falta más de verificar si eso se puede estar logrando a través de esta llamada campaña y cómo es que puede llegar a ser una campaña que pueda estigmatizar una condición, que pueda llegar a tener un comportamiento que hace que una persona que tenga cierta categoría social hacia ciertas situaciones pueda llegar a tener una respuesta negativa. Y ahí es donde me gustaría que pues todas estuviéramos hablando sobre esto, porque también se puede llegar a ver como algo inaceptable o incluso hasta inferior. Entonces, es algo bastante interesante ver todos estos elementos y pues queremos tomar en cuenta pues todo este uso de lenguaje e imágenes. Que bueno, vamos a ver, Mariana, ¿tú qué opinas? Sí, es que justo creo que la discusión va orientada para allá, ¿no? O sea, esta campaña realmente educa, funciona como promoción de la salud con base a las definiciones que tú acabas de dar, o estigmatiza. Entonces, aquí empezaríamos a hablar de este tema que es el que vamos a desarrollar, del tema del estigma de peso, donde a manera general, como una definición, un estigma es una marca, es una señal, una etiqueta, ¿no? Y en el caso de los individuos afectados por sobrepeso, por obesidad, este estigma social se basa en la suposición, que no es una suposición probada, y ahorita van a hablar también al respecto, de que el peso corporal se deriva principalmente de una falta de autodisciplina, de responsabilidad, y entonces por eso también este tipo de lenguaje, ¿no? De qué te estás tragando, como diciendo es una persona que no toma cuidado de su cuerpo, de su salud, que es irresponsable, y eso es un estigma, porque aparte estás generalizando y estás marcando a la persona con adjetivos calificativos que no tienen nada que ver con el tema del peso, y que les decía, lo vamos a discutir más adelante. Y que además, como profesionales de la salud, creo que es importante ver también la repercusión de hasta dónde pueden llegar o hasta dónde pueden afectar este tipo de mensajes que estamos enviando. Y por eso empecé con la pregunta, ¿realmente estamos educando y promoviendo la salud a través de este tipo de campañas, o estamos creando estigma y perjudicando incluso a la salud de las personas? Y lo que llama la atención aquí es que hay varias consecuencias o hay varios efectos que ya han sido probados científicamente de la estigmatización y los efectos incluso a la salud. Por una parte, la salud psicológica, ¿no? Donde hemos visto, y aquí entra también el tema del bullying, porque se vive en diferentes esferas de la sociedad. Se vive desde la familia, que eso es algo muy triste. Incluso en la familia hay estigma muchas veces por el peso. Hay un estudio que habla que las madres tienen mucho que ver en este tema por la presión, sobre todo hacia las mujeres, de mantener cierto peso corporal, porque si no, entonces igual y hasta no van a conseguir pareja, y entonces la mujer siente la presión para agradar al sexo opuesto en algunos casos. En las escuelas, en las instituciones de trabajo, ¿no? Se ve este tipo de problemas, y les decía, incluso en las instituciones de salud se puede también ver este tipo de conductas, y el problema es que van más allá y afectan a la salud. Entonces, como profesionales de la salud sería incongruente estar utilizando campañas de estigma cuando se ha comprobado que el estigma causa problemas psicológicos, por ejemplo, los más comunes que mencionan: la depresión, la ansiedad, la insatisfacción corporal, la baja autoestima, bajo rendimiento académico. Hay repercusiones también en las conductas de salud. Nosotros, como promotores de salud, lo que queremos es que la persona modifique y ayudarlo, acompañarlo en este proceso de modificación conductual hacia una conducta más sana. Y al estar promoviendo a través de campañas de estigma, lo que estamos promoviendo en realidad es mayor ingesta de alimentos, que esto también ya está probado, rechazo a la dieta o a los planes de alimentación, menor actividad física, y esto debido directamente al tema del estigma. Retraso incluso también o evitación de la búsqueda de servicios médicos. O sea, muchas veces la persona que vive con sobrepeso, con obesidad, evita el mismo servicio médico porque sabe que va a ser juzgado, porque sabe que va a ser etiquetado, o que incluso va a recibir una atención de mucho menor calidad que aquellos con un índice de masa corporal normal, ¿no? Y todo esto debido a un problema de estigma. Y en ese sentido, no nada más es el tema social, o sea, metabólicamente una persona que vive en una situación de estigmatización
tiene mayor presencia de hemoglobina glucosilada, de un mayor aumento en el cortisol sérico, de niveles más altos de proteína C reactiva, o sea, desde el punto de vista metabólico, también la estigmatización y la discriminación afecta, o sea, no es nada más un tema social, sino que metabólicamente también afecta al individuo, y esta campaña en lo que se centra es en la vergüenza, en trabajar desde la vergüenza y la deshumanización, porque de hecho hay una parte dentro de la historieta que señala, tienes cuerpo de chatarra. El simple hecho de decir yo como y tú tragas, yo un cuerpo delgado, me cuido, soy una persona inteligente, tú una persona más cercana a los animales, en esa deshumanización del estigma, tragas y comes basura, lo que hace es buscar la vergüenza, el daño y la humillación para la modificación de la conducta. Y cada vez hay más estudios, de hecho nosotros podemos hacer una búsqueda en PubMed y vamos a encontrar más de 370,000 artículos sobre obesidad, de los cuales solo 370 hablan del estigma del peso. O sea, es algo que poco a poco se está investigando, se están haciendo revisiones sistemáticas porque se ha estudiado en diferentes poblaciones, en niños. Pensar que esta campaña la estamos viendo con ojos de adulto y con ojos de profesionales de la salud, pero es un material que está dirigido a niños. Entonces, el mensaje también es una caricatura política con un mensaje para niños en un afán de querer educar sobre nutrición a niños. Creo que no es el lenguaje ni la forma, y que además lo no que lleva hace... mensaje claro, no lleva mensaje claro No, tampoco. porque al final te hace una letanía de cosas que estás haciendo mal, pero tampoco te brinda No es una propositiva. solución. O sea, no te dice qué cosas puedes hacer, de buscar orientación, asistir con un profesional de la salud. Claro. Es solo el llevar juicio y la alimentación etiqueta. saludable. Claro. Entonces, no es una educación, es un ataque. Así Y es. hay otras Es un experiencias ataque. y hay otras Sí. experiencias, principalmente en Canadá, que se publicaron en agosto, las guías canadienses para la atención de la obesidad en adultos, que es un documento sumamente completo y que marca toda una línea de la atención a donde se centra la atención a la salud y no al peso, porque parte del estigma ha sido la misma forma de atender la obesidad, centrado en el peso, cuando la obesidad no es un exceso de peso, es una disfunción del tejido adiposo. Entonces, pensar que un cuerpo delgado o un cuerpo con un índice de masa corporal de 23, 24, podría tener un exceso de tejido adiposo y también podría estar teniendo una condición de salud que el peso por sí mismo no te habla del estado de salud de la persona. Entonces, guías como las canadienses, como las europeas, Europa de hecho este año formalizó la coalición europea de personas que viven con obesidad, en donde lo que buscan es centrar la atención derecho humano, no importando el peso, y que todas las personas tenemos el derecho de recibir una atención basada en evidencia y centrada en la salud, y donde también se rescata el tema del lenguaje centrado en la persona, porque parte de estas estrategias, además de que dañan, de que ridiculizan, es que se centran en la enfermedad y no en la persona. Tan es así que tenemos campañas que también se han estado divulgando, como la del 12 de noviembre, que acaba de pasar, el Día Mundial contra la Obesidad, y el 4 de marzo, que a partir de este año se inició con la Sociedad Mundial de Obesidad, en donde habla del Día Mundial de la Obesidad y marca las raíces que desarrollan o que generan la obesidad, y una de ellas es el estigma. Entonces creo que es importante pensar que este tipo de campañas no ayuda, pero también
simplificar la obesidad de esa manera, en donde nada más es responsabilidad de la persona por lo mucho que come o por la cantidad de alimentos industrializados, es solo darle la responsabilidad al individuo y simplificar una enfermedad tan compleja como es la obesidad. Así es, no es coherente ni con la ciencia, Sabi. O sea, factores biológicos, No, genéticos, nada. ambientales, o sea, todo No, lo y no es propositiva alrededor. tampoco, o sea, Sí. al final tampoco es propositiva. O sea, Pero no te A mí me gustaría... Ajá, dale, Edna. A mí me gustaría nada más dejar claro, me gusta mucho ver las definiciones de las palabras, ¿no? Y tragar precisamente es hacer pasar algo, como decimos, un alimento sólido, masticado desde la boca del estómago a través de la garganta. Pero si lo vemos, la parte de tragar a nivel coloquial, la misma definición te dice es comer mucho o sin moderación. Y eso es lo que se está refiriendo a esta campaña. O sea, ¿qué te estás tragando? O sea, comes mucho sin moderación. Entonces, desde ahí esa palabra coloquial, si la vemos desde pasar, ingerir, deglutir, lo que significa realmente tragar, dependiendo cómo lo vamos a utilizar, este lenguaje coloquial, ese es el mensaje que nos está dando, ¿sí? Estás comiendo en exceso sin moderación. Y en algunas de las pues discusiones abiertas que se han hecho en Twitter o en redes sociales. Yo he seguido en Twitter algunas cosas que el Fisgón incluso ha publicado, y él pone que tragar no es denigratorio, y él pone que significa comer sin moderación o de forma irreflexiva, y dice, la gente consume compulsivamente como los alimentos ultraprocesados. O sea, siento que en algunos detalles, y luego habla también de la gordofobia y de que ellos no se quisieron basar en los individuos y en responsabilizar las conductas de los individuos, sino que al que estaban queriendo poner la responsabilidad era la industria de comida chatarra. Entonces, hay una confusión de mensajes. O sea, creo que aquí lo que hubo más, porque no es mala hazaña en general, no quisieron estigmatizar la obesidad, no quisieron estigmatizar a los individuos con obesidad. No, eso no fue el objetivo. El objetivo era, según esto, apoyar esto para disminuir, lo que yo alcanzo a leer entre líneas, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. Era dentro de esta misma campaña. Pero lo que se hace es, claro que no volteas a ver eso, porque lo otro es tan evidente y tan hacia el daño que no hay manera de que voltees a ver el objetivo pues escondido o... Yo quisiera decir, yo lo compartí incluso en las redes, también en Twitter, hay un consenso de expertos de 36 diferentes organizaciones académicas, hospitales, universidades o asociaciones de obesidad, de nutrición, de diferentes, 36, que hacen un consenso de expertos de su postura de qué es, por qué sí hay estigma en la obesidad, o cuál es la postura de que sí hay estigma, de acuerdo a la evidencia, con una revisión no sistemática, pero una revisión buena de la evidencia, y también plantean ciertas recomendaciones, y también, o sea, hacen peticiones a nivel mundial, digamos, o general, y también satanizan, o bueno, condenan, ¿no? ¿Qué condenan? Pero antes que nada quisiera decir que ellos dicen, y esto tiene que ver con la confusión de la que hablaba, a pesar de que la evidencia científica es clarísima, porque ahorita ustedes ya mencionaron algunos de los puntos, de que sigue habiendo la visión que permea en la sociedad, es que la obesidad es una elección y que se puede revertir con decisiones voluntarias de comer menos y ejercitarse más. Que te portes mejor. Visión, ¿no? Que te portes mejor. Sí, o sea, si tú decides comer menos y ejercitarte más, listo, solucionado. La obesidad pues no va a tener problema. Entonces, esa es una visión muy generalizada que sí existe, y existe en el consultorio, y existe en las escuelas, y existe en la mente de las personas en la sociedad. Entonces, hablan de eso, y que asumir esto, lo dicen ellos, no lo digo yo, y es lo que yo veo en esta campaña. Asumir esto puede afectar las políticas de salud pública, confundir los mensajes de los medios, disminuir incluso el acceso a tratamientos basados en evidencia, e incluso comprometer avances a la investigación, porque incluso se están metiendo recursos a cosas que no tienen pues sentido, ¿no? Entonces, ellos reconocen que los individuos con sobrepeso o obesidad enfrentan un estigma social,
porque se asume que el peso deriva de una falta de autodisciplina y que es una responsabilidad personal. Ellos dicen que es inconsistente con la evidencia científica, en donde cada vez más se ha mostrado que la regulación del peso no es un acto voluntario y que existen factores biológicos, genéticos y ambientales que contribuyen no poquito, sino de manera crítica en la obesidad. Y eso es fundamental. Otra que hay, lo que decían ahorita, el sesgo por el peso, hay un sesgo por el peso corporal, hay un estigma por el peso que pueden resultar en discriminación y que afecten los derechos humanos, sociales y de la salud. Claro. Y el estigma y la discriminación por el peso, dicen, no puede tolerarse en las sociedades modernas. No puede, ni por confusión, ni porque no lo diseñamos bien, por lo que sea, ni que aunque nuestro objetivo haya sido otro, ese no es el punto. El punto es que el resultado final sí está haciendo estigma y sí está viendo a la obesidad como un comportamiento individual. Que ahí, Oti, vale la pena señalar que actualmente la discriminación hacia el peso es la única discriminación socialmente aceptada. O sea, no, eso es un tema delicado. O sea, claro, no nos escandalizamos o no generamos o sea, como sociedad, no como gremio, como sociedad, una postura de decir la discriminación por el peso, como cualquier tipo de discriminación, raza, género, religión, color, está mal. Así es. Se ve como políticamente correcto. Ajá, o sea, y una cosa que también atacar está políticamente correcto. Y una cosa que también habíamos comentado antes de grabar el programa era, o sea, nosotros como profesionales de la salud, o sea, vamos revisando esto en nosotros, porque si no lo trabajas, o sea, si no lo ves, si no lo observas a ti mismo, o sea, cuál es tu reacción, si tú también tienes esta discriminación, ¿qué tanto tú también estigmatizas? Entonces, ¿en dónde vamos a empezar también como a explorar el tema, ¿no? O sea, esa sería como ahorita una contribución, pues, que pienso que me parece que es muy importante. Sí, y ellos condenan una cosa, que es el uso del lenguaje, actitudes, imágenes y políticas estigmatizantes y la discriminación basada en el peso. Con toda la pena del mundo, esta historieta, como está presentada, tiene mal lenguaje, tiene malas imágenes que estigmatizan y discriminan hacia el peso. No fue la intención. Ese no es el resultado. El problema es que el resultado está ahí. Así es. Y está fuera de lo que a nivel internacional se está hablando, promoviendo y tratando de rescatar de acuerdo a la evidencia. Entonces, sí me Pero parece... yo creo que el problema también está, Oti, en que, o sea, en que la razón por la cual, o sea, también, me escudo detrás de que, pues, no era el objetivo. No era el objetivo porque precisamente tampoco fue elaborado desde una base científica de cómo se debe quería educar entonces, aparte. No, sí, pero no se elaboró con una base desde un modelo o una teoría, una base teórica, o sea, realmente para hacer investigación basada en evidencias de lo que se necesita en México para la población infantil, tratar de lograr llegar, por ejemplo, a constructos específicos que forman, por ejemplo, una teoría que de alguna manera te dan la estructura suficiente para responder o contestar a la pregunta con qué elementos puedo yo entonces elaborar un material que sí me sirva para educar a los niños. Y entonces partiendo de ahí creo que como grupos multidisciplinarios, o sea, realmente que se hubieran juntado porque yo no sé si se hicieron o no, pero parece claramente que no. Por ahí se habla de que algunos sí, pero no sé. Pues yo no sé quién, ¿verdad? Pero finalmente, o sea, puedes usar N número de modelos, ¿sale? Y los hay mucha evidencia al respecto. Pero, por ejemplo, o sea, podrías usar el modelo social ecológico o a partir, por ejemplo, también desde la mismísima mercadotecnia social. Y entonces, si vas a hablar, por ejemplo, de la mercadotecnia social, ahí o sea, tienes que incorporar conocimientos de la práctica, de las políticas y de las partes interesadas. Y entonces enfocar tus por ejemplo, o sea,
tu mercadotecnia social específicamente a la campaña, a las normas sociales, por ejemplo, de las preferencias de las personas, o sea, a los tipos de las elecciones de alimentos, a la conveniencia social de cierto tipo de alimentos o del peso mismo para poder dirigir mensajes. Y esto lo tienes que hacer, por ejemplo, desde usando encuestas, pero yo me iría mucho más a grupos focales o entrevistas a profundidad para que entonces te metes al grupo focal, sacas la información, se reparte a otro grupo y entonces ya ves, o sea, cuál fue exactamente el lema que se tenía que usar con la palabra correcta, que tuviera un impacto sobre esa norma social, por ejemplo, que estuvieras usando. Y, por ejemplo, el marketing social o esta mercadotecnia social se basa muchísimo, por ejemplo, en la teoría cognitivo-social o la teoría social cognitiva. Y entonces aquí se usa muchísimo el modelaje. Y entonces tienes que usar el modelaje para poder cambiar el comportamiento. Entonces tú no quieres algo que no sea modelable porque precisamente, o sea, te están poniendo ahí al niño que se está tragando las cosas. O sea, quieres generar una caricatura o un monito o un logo o un lema o algo que te dé la sensación de que tú tienes la capacidad de poder modelar y copiar, ¿no? Hasta un personaje que se transforma. O sea, si tú creas una historieta, es una historia al fin y al cabo, y en cualquier historia, el personaje se transforma. Así es. Y entonces tú te identificas. El problema aquí es que la identificación sí está existiendo hacia lo negativo. Así Eso es. es muy Pero grave. no hay una Porque resolución. Claro, y no hay una transformación del personaje, ni resolución positiva, y hay una identificación a cosas negativas para mí. En vez de identificarme con un personaje que quiero, me identifico, así es el teatro y así es, esas las historias que se cuentan. Entonces, no se está contando una historia de este tipo, ¿no? Ni hay pero esa identificación o ese marco de referencia tiene que salir también basado en el grupo o la población a la que tú estás queriendo llegarle. O sea, haber evaluado te tienes que ir a meter. Claro. Por eso es investigación, por eso usas el marco teórico, o sea, no nada más porque se nos ocurrió que queríamos hacer. No, y ya evaluando las necesidades, que pon tú que se lo saltaron porque saben las necesidades, conocen con las encuestas generales que hay, más o menos problemáticas. Por lo menos entonces un mensaje claro. El mensaje, por lo que yo veo de lo que se contesta y de lo que es como de, pues es que los que han cambiado la alimentación son la industria de la comida chatarra. Si el objetivo era tirarle a la industria, ¿por qué entonces basarte en imágenes de personas con obesidad comiendo de basurero? Porque entonces ahí es donde se evidencia esta falta de evidencia, ¿no? Donde hay esta confusión y donde hay un estigma que no está reconocido ni en los que lo creamos, ni en lo que lo crean, ¿no? O en los que están haciendo este tipo de... Porque no lo vieron, claro, cuando lo hicieron. No lo vieron. Pero tu mensaje clave lo tienes que devolver a la comunidad. Claro. O sea, para ver si la comunidad, y esa es la mercadotecnia social, o sea, que la devuelves, o sea, tiene que ser un va y ven hasta que quede claro. Entonces, si tú haces tu caricatura, pero no la probaste, ¿sí me entiendes? No vas a evaluar nada aparte. No evaluaste nada, o sea. Y además, o sea, en ese sentido se pierde el recurso, no nada más económico, porque es la distribución de 30 millones de ejemplares. Un dineral. Que van de casa en casa, sino la oportunidad de generar un mensaje. O sea, si vas a hacer la distribución en tiempos de pandemia de este tipo de material, o sea, de 30 millones de ejemplares, era la oportunidad de mandar mensajes positivos a la población, en especial a los niños que llevan más de 300 días encerrados en casa. Sí, darle la muchas más posibilidades que de que lo lean. Ajá, en darle la oportunidad a los papás, a padres, madres y cuidadores de tener mejores elecciones alimentarias. Pero tampoco te invita, o sea, no hay esa reflexión de decir yo qué tengo que hacer, pero tampoco hay esa oportunidad de aprender, como decía Edna, en ese aprendizaje social, o sea, ¿con quién recurro?
si esto está mal comer, ¿qué es lo que tendría que ¿Qué comer? tengo que comprar? ¿Qué tengo que hacer en casa? ¿Quién me No va a dice. ayudar a resolver este Ujú. problema? ¿A dónde me dirijo? ¿A qué teléfono? ¿A qué institución busco ayuda? No hay esa reflexión No, es tampoco. como señalar y abandonar. Ajá. Y lo delicado es que en el sentido de que el mensaje va dirigido a niños, está bien burlarte del que tiene un cuerpo diferente a ti. Está bien atacar y deshumanizar a tu compañero porque tiene un cuerpo diferente a ti. Porque está socialmente aceptado que tú, como tienes un cuerpo delgado, puedes atacar al que tiene un cuerpo mayor. Yes. Y si comes eso, aparte estás mal, y si comes eso, te ves así y da risa. No es de risa. No es de risa, no nos puede dar risa. Yo creo que el punto aquí es no nos puede dar risa, haya sido el objetivo que haya sido, y si al hablar de un problema de salud y social como es la obesidad, pues no puedes irte así de ligero con tu propio objetivo, tú has bajo la manga, no, es muy delicado lo que esto puede causar, porque lo dice la evidencia, incluso trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Problemas de salud mental, como lo decía Mariana, ¿no? Y en este postura internacional, y tomando nada más como referencia un consenso, pero hay varias revisiones sistemáticas, hay varias posturas en el área académica. En este consenso ellos piden, primero, tratar a los individuos con sobrepeso y obesidad con dignidad y respeto, y refrendarse de utilizar lenguaje, imágenes y narrativas basadas en estereotipos que de manera injusta y no acertada representa a individuos con sobrepeso y obesidad como flojos, glotones y sin fuerza de voluntad o sin autodisciplina. Y esto me parece crucial. Eso Sí, y el rol del definitivamente. profesional de la salud, ¿no? También en la estigmatización, o sea, ¿qué vamos a hacer? Creo que Desde después el de esta consultorio, reflexión, claro. así es, después de esta reflexión, todos los que lo estamos escuchando, lo estamos discutiendo, tenemos un compromiso. Entonces, parte de los compromisos que sería educar a la población general respecto a las causas de la obesidad, que la gente sepa cuáles son las causas reales, que es una enfermedad que hay muchos factores que influyen para que ocurra, entonces educar, pero educar en eso. Y otra cosa, ser consciente de lo que decía Claudia, de nuestros propios estereotipos. Yo sigo en redes sociales a muchísimos nutriólogos y me han tocado ver muchas publicaciones de nutriólogos estigmatizando el tema del peso sin darse cuenta. Yo sé que lo hacen sin darse cuenta, pero sí tendríamos que ser más prudentes en lo que publicamos y checar nuestros propios estereotipos, porque a lo mejor internamente tenemos nosotros también este mismo... Y ahí un tema importante es que o sea, por la propia naturaleza humana, siempre vamos a tener sesgo. Claro. Prejuicios. Y prejuicio, pero debemos de ser conscientes de cómo esos sesgos, esos pensamientos o esa discriminación o ese prejuicio pudiera estar afectando no nada más mi lenguaje, sino que mi atención de manera injusta hacia una persona. Porque puede ser que a lo mejor no lo diga, pero el tipo de báscula, por ejemplo, que tengo en el consultorio o el tipo de sillas. Sí, lo dice, claro. Da un mensaje de que tú no cabes aquí. Exacto. Entonces, exacto. Todo comunica, incluso lo que no decimos y cómo lo decimos. Y creo que esta historieta es lo que dijo, lo que no dijo y cómo lo dijo. No quisieron decir, pero pues ni modo, está ahí plasmadísimo. Y si vamos a hacer, hablando de ser propositivos, ¿no? Justamente, pues, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que hay un estigma del peso introyectado que ni siquiera es consciente en las personas tomadoras de decisiones. O sea, no es consciente y eso es muy grave. Entonces empecemos por hacer consciente este tipo de asunto, porque a trabajarlo. Es nuestra responsabilidad, educadores, profesionales de la salud, gobierno, a fuerza. Y eso es una de las cosas que hay que hacer. Yo creo que lo quisieron hacer tan coloquial para que llegara a toda la gente, ¿no? Lo quisieron, pero exacto, lo puedes hacer coloquial. Se filtró este estigma inconsciente. Y eso es lo que hay que sacar adelante. No, eso no nos puede pasar.
Porque lo puedes hacer coloquial y no tiene que haber ningún salud. problema, o sea, lo puedes hacer para que la persona, o sea, para que todo el mundo lo Con el entienda, lenguaje con el adecuado. lenguaje que Pero por estamos... eso ahí está. Así Y hay es, Que ahí es así donde es. se perdió Salió en esa mi inconsciente supervisión colectivo. que era necesaria inconsciente. de realizar ese tipo de productos, ¿no? Porque es un producto que se invierte dinero, se invierte tiempo, es una campaña, pero ahí es donde yo creo que hacemos un llamado a todos los profesionales de la salud, cómo podemos nosotros educar para que realmente se mande un mensaje más adecuado, de lo que han hecho también algunos mensajes que han mandado, por ejemplo, como el Colegio de Nutriólogos, el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Eso no es bueno, cómo nos ponemos en estas posturas, qué es lo que están haciendo a nivel internacional. Incluso, por ejemplo, ahorita que mencionaba Sabi, bueno, los dietistas de Canadá tienen muy estructurado toda esta investigación respecto al estigma, y por ahí yo creo que no es nuevo. O sea, ya llevamos años viviendo con este tipo de... Desde que la obesidad empieza incluso a incrementar sus prevalencias desde 1980. ¿Y cómo empezó ahora a despuntar? Todos estos problemas han estado surgiendo, pero yo creo que más se están viendo en estos momentos y donde más debemos de actuar. Empezar a trabajar correctamente desde una manera de cómo comunicamos, pero estas cuestiones muchas veces se quedan en promoción. Yo nada más te entrego un documento, no sé si realmente lo leíste, qué entendiste de eso, cómo te sentiste, para que yo pueda ver si ese mensaje que yo te quiero dar realmente fue efectivo para poder decir, estoy o no educando a la población. Por eso yo decía que necesitábamos recordar que es promoción, que es participación, que es comunicación y que es educación. Porque educación es el último paso, pero el primero es la promoción de la salud. Pero si ni siquiera desde la promoción lo estamos haciendo adecuadamente, desde ahí está fallando cómo está llegando el mensaje, pues todos los demás elementos que resurgen, llegamos a una inadecuada, incluso llegamos a una desinformación o una información a la mitad, completa y no adecuada con el mensaje que queremos lograr con la población. Oigan, yo también quisiera nada más añadir que me parece que también como muy importante que, o sea, aquí juega un punto muy importante la actualización de nosotros también como los profesionales de la salud, porque tal vez sea nuevo para algunas personas oír hablar sobre el tema de estigmatización para muchas personas. Pero la verdad, tampoco es tan nuevo, ¿sale? Y cuando ves, por ejemplo, que asociaciones, o sea, emiten cartas y dicen, o sea, y todavía te están hablando así como del 1800 de educación en nutrición y no ponen también, o sea, como temas que son de actualidad, que son cosas en las que deberíamos estar formando también a los profesionales de la salud, dices, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con nuestra actualización también profesional? No sé, yo creo que es momento de dar las netas. Y también antes de llegar a ese punto, Clau, creo que también es importante hacer una reflexión de cómo estamos educando a las nuevas generaciones de nutriólogos. Profesores. Eso. O sea, a los profesores, el diseño curricular, los mensajes que estamos mandando a los estudiantes, porque al final la discriminación se perpetúa socialmente. Claro. Entonces, en nosotros está cambiar la conversación. Así es un compromiso, era lo que decía. Claro. Así es. Y lo que nada más una cosa, de lo que decía Claudia, de que estamos poco actualizados a veces, y sí se sigue todavía pensando esto de que hay que hacer campañas o programas en donde se mejore la alimentación y se aumente la actividad física y con eso se soluciona la obesidad. Y eso ya lo hablan en los expertos y todo, como de estas campañas en donde se enfatiza el rol de la responsabilidad individual, de elegir un estilo de vida saludable enfocado en nutrición y actividad física, pasando por alto lo social, lo ambiental, las barreras, las actitudes, etcétera, contribuyen a la epidemia de obesidad, no lo solucionan. Exacto. Y entonces ahí tenemos muchísimo sesgo, casi todos, porque seguimos pensando que estilo de vida saludable es alimentación, actividad física, y si yo lo promuevo, si yo digo mensajes, y si yo te doy consejería, y si yo te logro, quito la obesidad. Y en campañas a nivel social, no necesariamente... De convencimiento. Cuando es nada más dirigido con ese rol, ese factor de elección individual, ¿no? O de alimentación y actividad física, sin contemplar otros,
todo el esquema alto, y por eso hay que salir de la esfera individual, modelo socioecológico que acabas de decir, ¿no? Creo que eso sí nos falta. Y ahí vamos, ¿no? Pero nos falta, tenemos que salir y tenemos que prepararnos y tener competencias en esos otros áreas. Y también se vale reconocer que pues ahí vamos, ¿no? O sea, por eso como digo, tú ahí dices, vamos, ¿no? Ahí sí, vamos. ahí vamos. Pero sí, O sea, no nos pueden pasar estas cosas. pero si nos pasan, bueno, también me retraigo o digo, ¿no? Lo O sea, aprendo. ¿saben qué la regué? Y a ver, ayúdenme, ¿cómo le hago para aprender, para saber Debería más de ser, este claro, tema? así ¿no? debería de ser. Y ojalá sea. Pero no es así como me están atacando personalmente. No, no, Pues no. Ya lo habíamos comentado que era más como una crítica, un análisis que tenemos que hacer y sobre todo, como siempre decimos, hacemos una introspección para mejorar. Esto es la cuestión que yo creo que por ahí tenemos que hacer todos y sobre todo, como ahorita mencionamos, actualizarlos. Y son áreas con estos débiles, ¿no? conceptos. Que hay que fortalecer. Son áreas Compromiso, como bien también lo mencionaba Mariana. Y que necesita investigación, porque Mucha. vaya que... Necesitamos seguir haciendo Netas, bueno, yo voy a investigación sobre el empezar tema. con esa neta, ya que no A las ver, veo échale muy, la neta, Tali. no las veo como con ganas de decir las netas el día de hoy. O sea, en estas intervenciones basadas en la persona, realmente hay que regresarnos al espacio con el equipo de multidisciplinario en donde debemos de invitar a antropólogos, mercadólogos, historiadores, médicos, personas, o sea, trabajadores de la salud para podernos regresar también a la comunidad en ida y vuelta usando modelos y teorías realmente para poder lograr campañas que nos permitan hacer una mejor educación en nutrición, ¿no? Más atinada. Así es. Voy yo. María. El estigma en el peso tiene un impacto, o sea, no es de risa, porque tiene un impacto físico, psicológico y social en la vida de las personas que viven con obesidad. Entonces, seamos más sensibles y seamos más conscientes, seamos más responsables y tenemos un compromiso todos los que somos profesionales de la salud. Vas a ti. Dale a ti. Sí a la disminución en el consumo de ultraprocesados, sí a la disminución, sí apoyamos eso, no a la discriminación ni al sesgo del peso, basado en el peso, y promover y apoyar siempre iniciativas educativas que erradiquen el sesgo del peso, diseminando buen conocimiento, buena evidencia sobre el peso y sobre la regulación del peso corporal, que va más allá de lo que uno elige comer. ¿Sabi? Que nosotros como nutriólogos somos profesionales de la salud, no somos profesionales del peso. Por lo tanto, nuestras intervenciones tienen que estar centradas en la persona para mejorar la salud, no para bajar de peso a las personas y atacar a las personas por su peso. Creo que esto es muy importante porque al final del día debemos de saber qué es lo que estamos tratando. Nosotros no tratamos cuerpos, no tratamos enfermedades, tratamos personas y cuidamos personas. Hashtag quítale peso al peso, dice Sabi Camacho. Exacto. Hay que quitarle el peso al peso. Sí, definitivamente es algo que hemos estado viviendo y por muchos años de lo que tenemos en nutrición en nuestro país y de lo que nos hemos formado en nutrición, en nutrología. Y bueno, la neta para mí sería, lo que yo quisiera externar es esto. También nosotros no es solamente para que la población desarrolle habilidades y que pueda manejar estos autocuidados y mejores elecciones. Nosotros también tenemos que desarrollar las habilidades y las actitudes para poder tener el propósito que es la educación. Y esa educación involucra principalmente, sí, cuidar esa salud individual y también colectiva. Por eso sumémonos a estar adecuando esta educación y sobre todo que sea información que sea basada en evidencia. Esa sería mi principal meta porque también nosotros necesitamos mucho trabajo para que esto se logre con el trabajo de todos. Y muy creo, bien, Edna, ahí quiero sumarme una neta más. A tu neta. La obesidad se debe de entender desde la evidencia científica. O sea, claro, no cualquiera tiene la capacidad de hacer una intervención en obesidad. Se requiere de mucha responsabilidad,
capacitación y menos una entendimiento. campaña, ¿no? Sí. No. Menos, claro. Exacto. No, es mucho trabajo y no todos estamos bien capacitados para poder atender a nivel multidisciplinario Exacto. este tipo de situaciones que vivimos todos los días en México y en muchos países. Entonces, sí necesitamos ese compromiso, como decía, habilidades de cambiar actitudes para que podamos lograr lo que queremos con la población. Y sobre todo, confiar en los profesionales de la salud. Difundir, nosotros difundir, ¿no? Mucho unirnos. difusión. Ya lo hemos mencionado anteriormente, que queremos pues hacer cambio, ¿no? Falta difundir este enfoque diferente porque pues no ha permeado. Entonces, definitivamente, pero bueno, para eso estamos aquí, dando este tipo de conclusiones. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué vamos a platicar el próximo programa? Ya estoy así como que ya me emocioné Sí. con todo esto. Vamos a hablar de la neta de los azúcares. Entonces, Híjole, qué rico, no olviden ¿verdad? conectarse la próxima semana. Ahí viene Navidad. Ahí viene Navidad y los postres. Muy bien, Dulce. Clau, se me hace muy interesante entonces. Pues les Postres, agradecemos sí. mucho a todos que nos están siguiendo en nuestro programa y en nuestras redes sociales. Recuerden darle like a Suscribirse. nuestras aportaciones en todas las redes, La Facebook, Twitter, campanita. Instagram y también aquí en YouTube para poder entonces darle la campanita para poder recibir las notificaciones. Y Nos vemos poner pronto, comentarios, Nutrinetas. queremos saber sus comentarios, sus Sí, opiniones. también leemos los comentarios. El día de hoy estuve por ahí contestando algunos del programa pasado y cualquier duda estamos ahí para compartir más información. Nos vemos, Nutrinetas. Adiós. Adiós. Bien. Adiós. Tomen mucha agua.